Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Terapias Alternativas. Como siempre, un lunes en la noche, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Heidi León. Ella es kinesióloga cuántica y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la terapia alternativa de sanación cuántica. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos ayuda? Cómo mejora nuestra calidad de vida y también cómo es el proceso de este tipo de terapias. Así que esta noche te damos la bienvenida, Heidi. Muchísimas gracias por estar aquí. Para comenzar, me gustaría que nos presentes, bueno, nos hables un poquito sobre ti, sobre cómo llegó el mundo holístico a tu vida. Buenas noches, mi querida Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me presento, ¿no? Heidi León, kinesióloga cuántica. Les voy a explicar de qué se trata esta terapia. Esta terapia es algo muy moderno, ¿sí? Fue creado por el doctor Fernando Bernal, de allá de España. Bueno, lo que se aplica aquí es la física cuántica, realmente. Este tema aplica el principio de no localidad en la física cuántica. Se basa en la teoría de John Bell, que indica que una partícula está correlacionada con otra partícula o las mismas propiedades. La una le ordena a la otra, ¿para qué? Para que haya un equilibrio independientemente de la distancia que los separe. Les voy a explicar cómo se maneja esto. Esto lo que se hace es con los nombres completos del paciente, de la persona, ¿sí? Lo que hago es un testeo con las extremidades, con las manos. Esto se basa en una conexión neurológica de los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Entonces, las extremidades en los brazos va a haber un alargamiento y ahí es lo que indica qué parte es lo que hay que equilibrar. Un ejemplo, por ejemplo, en un paciente le hago el testeo y voy viendo qué está pasando. Por ejemplo, en la parte biológica, ¿qué puede tener? Una bacteria, un virus, una levadura, puede tener también un protozoario, temas así, ¿sí? O parásitos. Otra, también en la parte emocional. Ahí le saco una radiografía holística de qué es lo que siente. Si está feliz, está triste, está con iras, ¿ya? Y de esta parte emocional, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Puede ser un trauma de nacimiento, incluso antes de estar en el vientre de su madre. Esa es la parte cuántica. Puede venir también de traumas, puede ser de linaje materno o linaje paterno, incluso de ancestros. Entonces, en el testeo lo que hago es ver qué bloqueo puede haber, ¿sí? Puede ser en un antepasado, un bisabuelo, un tatarabuelo, ciertas enfermedades. No solo eso, sino la parte emocional. Por ejemplo, tiene tendencia a la depresión, ¿ya? O puede tener tendencia a un patrón de comportamiento o a veces en temas del amor. Por ejemplo, tienden a tener divorcios. Acá también, bisabuelo, después abuelo y después en la persona actual se hace esa desprogramación, ese desbloqueo. También se ve es la parte, por ejemplo, energética, ¿sí? ¿Cómo está la parte sutil? Los puntos energéticos como lo son los chakras, los subchakras, los meridianos y lo que vamos, como decir, armonizando. Por ejemplo, por lo general en las personas que sienten vacío existencial, sienten aquí, es como cuando se despierta y es como una puñalada y dicen, pero siento un vacío, una crisis existencial. Es el chakra del corazón que siente ese vacío, entonces vamos armonizando para que ella empiece a tener mayor plenitud, ¿ya? También lo que se ve, se diagnostica es el inconsciente. ¿Qué traumas puede tener grabados? Que se acuerde o no se acuerde. Muchos traumas vienen de la niñez, incluso cuando teníamos antes de los 3 añitos que no recordamos, temas así también, que por eso en el evento actual a veces la persona no sabe ni qué le está sucediendo
o qué le está pasando. También, qué miedos tiene guardados en el inconsciente, ¿sí? Que conocemos. Uno dice, no, sí tengo miedo, por ejemplo, a la oscuridad, tengo miedo a esto, pero hay otros ciertos miedos que la persona no lo sabe. Por ejemplo, miedo a ser feliz, y es un bloqueo. Entonces, todo se ve, pero todo el conjunto en una persona. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Es como un mantra. Voy viendo, por ejemplo, glándulas. ¿Ya qué aspecto puede haber? Glándulas, órganos, estructura en los huesos, todo eso. Emocional, la parte cuántica, sutil es la energía, fluidos, inconsciente. Todo eso, y la parte espiritual también, quiere decir qué porcentaje de pacientes. Entonces, todo esto se ve. ¿Con qué se hace el testeo? Se hace con unas fichas florales, ¿sí? Es parecido a las flores de Bach. También se utiliza la información cuántica de las flores de Bach, pero también hay otras flores en España, flores vida sana, flores de Canarias y muchos más. Entonces, por ejemplo, si me sale, te estoy testeando a ti, y me sale, por ejemplo, la orquídea, ¿ya? Y la orquídea me está diciendo, Stephanie tiene insomnio, no puede dormir. Entonces, justo la información cuántica de la orquídea es lo que voy poniendo en un remedio floral. Es como una flor de Bach. Entonces me dice, otra flor me dice, por ejemplo, Stephanie está un poquito estresada, está abrumada, ¿sí? Va también la información cuántica de esta flor. Entonces, es un solo compuesto personalizado para el paciente. Entonces, también utilizo los remedios frutales del Ecuador. Aquí está. Y de estas frutas se obtiene qué puede tener una persona. Por ejemplo, la Claudia va a dar vigor, ¿sí? El coco está diciendo que en la infancia la persona tuvo violencia en la infancia. Entonces, ¿qué aspectos va a ir sanando relacionado con el tema de las flores, frutas, que tiene que ver mucho con la frecuencia, los colores, todo el universo para poder componer a una persona? De eso es lo que se trata. La verdad no le escucho. Disculpa, estaba con el micrófono apagado. Ay, no, tranquila, no te preocupes. Sí, a veces nos pasa, nos puede pasar cuando estamos en vivo. Claro, me parecía muy interesante lo que nos estabas contando sobre la forma en la que se realiza, ¿no? De qué se trata este tipo de terapia. Entonces, pues no te quería interrumpir, por eso también me apagué el micrófono. Sin embargo, bueno, digamos que comenzamos con un poco con la parte teórica, como de qué se trata, como para que las personas tengan una idea, ¿no? De cómo pueden obtener el diagnóstico, cómo se realiza el proceso. Algo que me parece muy interesante en esta parte es que tú hablaste de las flores de Bach. De pronto puede haber personas aquí en el público que no sepan de qué se tratan un poco las flores de Bach, entonces haciendo un poco relación de lo que tú decías, como que esta parte es muy similar. Más o menos de qué se tratan las flores de Bach, así a breves rasgos, y cómo se junta con esta terapia que nos acabas de contar. Ya, las flores de Bach sí son conocidas, ¿sí? Por ejemplo, hay un remedio floral, un remedio de flores de Bach que se llama Rescue Remedy, ¿sí? Es para una persona que está en shock. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, le dan las gotitas, ¿sí? Y para que la persona se tranquilice. Ya, estos son el tema de las flores de Bach. Ya, ahora, acá, los remedios florales cuánticos, ¿qué es lo que hace? Obtiene la información cuántica de una flor de Bach, por ejemplo, del Rescue, ¿sí? Está aquí en el remedio cuántico, ¿ya? Es como decir la composición que tiene la flor de Bach, ¿sí? Pero la información cuántica quiere decir las características holísticas que tiene y va acá. Pero más de eso va, por ejemplo, una flor, eso es en las flores de Bach, ¿sí? Es individual, cada una. Acá en los remedios florales cuánticos va todo lo que me dijo de lo que tú tienes, como decir es un mapa, ¿sí? Y cada flor me va diciendo, no puede dormir, es una flor.
Otra flor me dice está estresada, por ejemplo. Otra flor me dice, por ejemplo, tiene problemas de nervios. Otra flor me dice, por ejemplo, tiene vagotonía, por ejemplo, es esa pesadez para levantarse y hay que poner esfuerzo, ¿no? Cada Sí. una de estas flores, la información cuántica de cada una de estas flores es lo que va en el remedio floral. Ya. Entonces, te doy a ti, tú tomas y vas sintiendo mejorías durante un periodo de tratamiento y yo voy haciéndote seguimiento. No es que yo te entrego y allá. Te voy haciendo seguimiento a ver cómo sigues hasta el final del tratamiento en esta sesión, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace. Incluso sana temas incluso de energéticos, de los Ujú. chakras, todo porque cada flor también tiene relación con un chakra, ¿sí? Con un color, con una Sí. frecuencia, todo, o sea, todo es un conjunto. Entonces, de eso es lo que se trata el remedio floral cuántico, ¿sí? Esto se llama remedios cuánticos, con los que yo preparo. Entonces, ahí hago la entrega. También sana incluso energéticamente, por ejemplo, sale una brujería, ¿ya? O sale un mal de ojo, ¿ya? Sí. Entonces, solo con tomar las gotitas, ya estás muy bien y vas sintiendo síntomas. Yo por experiencia te digo, el primer síntoma que siente una persona que está empezando a sanar, lo primerito que veo es que ya empieza a dormir bien. O me escribe y me dice, ya me siento mejor. Entonces, para mí es una alegría, porque es un proceso no solamente del paciente, sino conmigo. Las dos estamos juntas en este proceso porque estoy ayudando a sanar. Claro, sí, sí, qué bonito. Ya, bueno, creo que en esta parte ya entendimos como la diferencia entre las flores de Bach y el sistema cuántico que tú utilizas. Una curiosidad que tengo ahí es cómo llegó este conocimiento a ti. Ya, llegó, es cuando empezó la pandemia del COVID. Ya te voy a contar la historia. ¿Qué pasó? Que cuando empezó a ver este tema, ya, mi hermana, ella ya le escuchaba sobre el tema de la kinesiología que había estudiado. Y resulta que toda la familia veía yo, por ejemplo, de familiares, veía también médicos, todos que iban muriendo, se iban contagiando y era un apocalipsis en esa época. Y Claro, un familiar mío estuvo en el hospital y ya justo ya le iban a entubar. Entonces, escuché el remedio cuántico 52, que si tú ingresas a Google, remedio cuántico 52, ahí vas a ver que hubo este remedio que impartió Fernando Bernal, quien es el creador de este remedio. Y ya, eso empezó a hacer esa sanación a distancia programando el agua a distancia. wow, Entonces, de ahí nos dijeron a todos los familiares que ayudemos a poner el remedio cuántico 52 al familiar que ya estaba, pero por morir, ¿sí? Y lo más sorprendente es que nos avisan que ya se levantó solito, se fue al baño y cuando ya le dieron el alta, agradeció y dijo que vio muchas cosas y ya estaba bien. Y yo me quedé sorprendida. Y yo dije, wow, digo, ¿y esto de qué se trata? Empecé a investigar, ingresé al link, me inscribí en línea y ahí aprendí esta sanación, sanar a las personas. Entonces, en ese entonces estábamos con el remedio cuántico 52 todos y no nos contagiábamos. Yo no me contagié, nunca tuve COVID, ¿no? wow, Estaba muy bien. Y ahí es lo que yo empecé a dar terapias, porque ahí nos enseñaron cómo sanar la parte emocional, porque las personas estaban con miedo a la muerte. Entonces las personas se claro, calmaban. Y yo estaba súper tranquila. Entonces, con el paso de los meses, empecé a hacer la sanación y me está yendo súper bien. Me encanta lo que hago, lo hago con amor, ¿sí? Y veo resultados. Y los resultados son rápidos y son muy buenos. Entonces, no solamente se sana personas, también animales, lugares y espacios también. wow, Cuando qué uno interesante. siente mala energía, yo hago la sanación y me va súper lindo, me va súper bien. Cuando veo que no puedo dormir, yo misma me programo el agua, me hago el remedio cuántico, me tomo y ya estoy durmiendo ya.
Entonces, veo resultados que son, que los mismos pacientes me dicen, sabes que ya me siento bien. A veces no solamente es una sesión, sino una segunda o tercera sesión, dependiendo del diagnóstico de lo que salga, ¿sí? Claro. Pero por lo general en la primera sesión ya sienten alivio y ya pueden dormir. Ah, qué interesante, muy, muy interesante tu historia. Me encanta que hayas podido tener una experiencia propia, digamos, un acercamiento bastante, bastante importante para tu vida y para tu familia, porque en realidad en aquella época de la pandemia sí fue bastante difícil para muchas personas. Y como tú dices, la vibración desde el principio hasta que salimos era miedo y con una vibración tan baja, pues se fue propagando muchísimo más. Yo creo que fue esencial perderle el miedo para poder salir de la pandemia porque en principio era una locura, era súper, era muy fuerte y creo que la vibración del miedo contribuyó muchísimo a que tengamos los resultados que tuvimos en general en el planeta. Entonces sí, lo que tú dices es bastante, bastante coherente, digamos, con la situación como la pasamos. En este punto, bueno, tú ya nos contaste un poco sobre la terapia, cómo llegó a ti. Me gustaría también que nos hables, eh, digamos, sobre el proceso con una persona que llega a ti, ¿no? Por ejemplo, pueden llegar de pronto en grupo o más bien llegan individualmente? ¿Cómo es el proceso ahí adentro? Ya. El proceso es el siguiente, el paciente, la persona, ya me contacta y me dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, quisiera que me hagas un testeo y porque no me siento bien. Ya, yo enseguida le digo, bueno, ¿qué es lo que tiene? Si me explica, por ejemplo, me duele la cabeza o siento dolor en la espalda o me siento triste, solamente con que me diga unas cositas, ¿ya? Unas personas. Otra persona no me dice nada, me dice, quiero que me vea, nada más, ¿ya? Entonces yo le hago un testeo. El procedimiento es el siguiente. Yo le pido que me envíe los nombres completos. Ya. Entonces, de manera presencial lo hago así. Me envía los nombres completos, ya. Y yo a distancia, o sea, todavía no me encuentro con la persona, no estoy en la sesión todavía, le hago un testeo y me demoro más o menos media hora, una hora y saco el diagnóstico de todo lo que tiene. Entonces, ya teniendo el resultado, ¿sí? Me encuentro de manera presencial o de manera virtual, cualquiera de las dos formas. Ya. De manera presencial yo le explico, mira, le digo, ¿sabes qué? Tú tienes esto, te está pasando esto, sientes esto. Incluso yo empiezo a sentir lo que siente la persona, pero yo le entiendo perfectamente. Por ejemplo, estás pasando por una depresión bastante fuerte, ¿sí? Estás con esta ansiedad y esta ansiedad proviene de una levadura, por ejemplo. Ya, le explico todo y al final el paciente me dice a mí, sí, ¿sabes qué? Sí tengo esto, sí tengo yo otro. ¿Y cómo tiene todo esto? Entonces le digo con tus nombres completos y le voy explicando, ¿sí? Porque conectarme cuánticamente con la persona. Entonces, de Claro. ahí después, yo ya le tengo listos el remedio floral, ¿sí? Yo ya le tengo listo, ¿sí? Y le digo, ¿sabes qué? Esto ya está programado. Esto, por ejemplo, me sale ya, suponiendo 7 gotas diarias durante 15 días, ¿sí? Entonces le pongo. Y de paso yo voy haciendo seguimiento. Yo le escribo por WhatsApp todos los días, por ejemplo, primera dosis, segunda dosis, a ver cómo sigue. Es más, yo le digo, a ver, si sientes un dolor de cabeza o te pasa algo, alguna, lo que sea, por favor me mandas un audio o me escribes para yo estar pendiente en esta sesión. Ujú. Entonces, al paciente lo que le gusta es que uno está pendiente, ¿sí? Uno Claro. está ahí atento a ver qué es lo que le pasa. Entonces, la persona también se siente escuchada y a mí me encanta ayudar. Entonces, Ujú. eso es lo que hago. Entonces, yo lo que le digo al paciente es que estamos juntos en este proceso, que no está solo, Claro. que me tiene a mí y que yo le voy a ayudar a levantar cualquier inquietud, yo estoy a las órdenes.
De eso es lo que se trata. Cuando es, por ejemplo, de manera virtual, igual. Nos conectamos, le digo todo el diagnóstico, todo lo que tiene, ¿sí? Y yo en la tarde o al siguiente día hago la entrega del remedio floral. O si no, también se hace una programación de una botella de agua cuando están en otros países. Entonces yo les programo, me mandan la foto, les programo y ya les indico cómo es el tratamiento, porque a distancia también funciona. Esto funciona presencial o a distancia y el resultado es exactamente el mismo. ¿Por Ay, qué el paciente, o sea, lo hace el tratamiento y dice, pero ¿por qué a distancia? Qué raro una botella de agua como esto, ¿no? Tengo aquí, si estoy en otro país. ¿Por qué? La persona ya tiene confianza, porque le digo todo lo que tiene. Entonces la claro. persona dice, no, pues si sale todo lo que tiene, entonces ¿sabe qué? Le mando la foto y me programa y me la hago y ya está tomando. Interesante. Sí, sí, bastante interesante cómo lo manejas a distancia, y cómo es todo el proceso para que las personas lo vayan interiorizando, lo vayan entendiendo un poco mejor. Y bueno, en este momento nos vamos a un pequeño corte comercial, ya regresamos en un instante más para terminar de sacar algunas conclusiones y también poder tener tus contactos. Así que ya regresamos después de este corte. Listo. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I'll just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke and hot that I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Buenas noches, amigas y amigos. Regresamos del corte comercial. Aquí con Heidi León seguimos hablando sobre la parte de esta teoría, esta terapia, perdón, muy interesante, energética, que se puede realizar a distancia, con la cual se puede programar el agua, si es que ustedes están, bueno, digamos, en otro país. Así que, bueno, Heidi, es un honor igual tenerte en este espacio. Me gustaría en este momento profundizar un poquito más en la parte física, digamos, cuando tú trabajas con una persona presencialmente. Tú nos habías hablado de que esta es una terapia cuántica, pero que lo puedes trabajar presencialmente con alguien. Para este trabajo presencial, eh, ¿hay algún tipo de instrumento o algún tipo de método que tú utilices o simplemente es la persona de pie y tú de pie? Ya. Y cuando es presencial, el método es el siguiente. Con mis manos, tomo las manos del paciente, lo tomo, ¿sí? Y le hago el testeo. Esto, le voy haciendo. Esto es presencial. Cuando yo hago a distancia, yo hago con mis propias manos, me conecto con la persona. Cuando es presencial, le tomo sus manos y le hago el testeo. La persona puede estar sentada, ¿sí? O puede estar acostada en la camilla. Entonces le hago el testeo con las manos, también con los pies, porque son las extremidades, ¿sí? Y eso es lo que va indicando
alargamiento del brazo o del pie. Entonces, ahí voy viendo el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo órgano, ya voy viendo órganos y si me sale órganos, le veo, por ejemplo, si puede ser en el corazón, puede ser en el vaso, ¿qué puede haber? ¿Ya? También puedo ver, se puede ver en el testeo, sí, con las manos, por ejemplo, la parte emocional, ¿sí? Por ejemplo, viendo si está triste, si está con depresión, está con ira, y viendo el por qué, de dónde proviene. Puede ser un bloqueo, ¿sí? Puede ser epigenética, puede ser karmático, puede ser energético, todo, todo, todo. Puede ser una brujería también, porque hay muchos pacientes que vienen que dicen que se han hecho exámenes médicos y no les encuentran nada y están ahí enfermos, están con depresión también, entonces voy viendo. Entonces voy anotando, ¿sí? ¿Cuál flor es la que me está avisando qué es lo que tiene? Y ahí es lo que armo yo el remedio floral y le entrego. Eso es de manera presencial cuando la persona quiere desde el principio todo. Claro que tiene que esperar un poquito, tener paciencia porque si es larga la sesión. ¿Ya? Claro. Entonces, de eso es lo que se trata. Por ejemplo, si me sale algo que tiene, puede ser un dolor muscular o en la columna, ¿sí? Como esa estructura, Sí, entonces en la camilla ya le aplico lo que se llama la osteoquine, ¿sí? La, ya. la osteoquine utiliza lo que es la homeostasis, conexión, ¿no? De la parte inconsciente con el lugar en la que se encuentra. ¿Ya? Para Ay, ir haciendo esta sanación, todo eso. Depende de lo que vaya saliendo. Es bastante ya. amplio, pero es bastante bonito y es una manera muy práctica y fácil porque llega al punto donde tiene, al origen y de donde se puede ir haciendo esta sanación. Cuando tú estás trabajando con las manos o con los pies del paciente, em, ¿tú haces preguntas específicas que ya tienes, ya sabes, o tú tienes una conversación previa con el paciente en el cual él te va a ir como guiando en sus problemas? ¿Cómo lo manejas? Ya, yo lo manejo así. Yo tengo ya mi mantra. ¿Sí? Por ejemplo, órganos, o sea, yo voy viendo, ¿no? Órganos de estructura biológico, emocional, bioquímico, fluidos, energético, cuántico, sutil, espiritual, inconsciente. Bueno, me sé de memoria, entonces voy viendo en qué parte va llegando y voy anotando. Ya le diagnostico todo. También se hace la otra forma, que me dice, es ya después de ello, de haber obtenido, por ejemplo, el paciente me dice, pero ¿por qué yo tengo esto? Dígame, entonces préstame las manos, a ver, ¿por qué tiene esto? A ver, y esto, a ver, preguntemos, a ver, y yo voy preguntando también, ¿ya? Ah, Si está con ya. depresión, si puede dormir, cómo está, y por qué esto, por qué este otra, a ver, veamos por qué. Entonces yo ya voy, a medida que va preguntando, también le voy viendo con las manos con el Claro. testimonio. O sea, le hago las dos formas también. La primera, el mantra, que esta sí es la base para ver qué tiene. Y después, si me hace las preguntas o quiere aclarar algún otro aspecto más, también le hago de las dos formas también, conjunto. Es decir, que el mantra que tú utilizas al principio sería como una especie de, de guía general de todo el estado de un cuerpo humano en general. Y eso lo aplicas, pero claro, los resultados van a ser individuales, más no la primera parte, ¿no? Las preguntas, la primera parte de la ejecución es un estándar, pero los resultados van a depender de cada una de las personas y ahí es donde viene la diferenciación y el caso único que tú vas a atender. Me imagino que hasta ahora has tenido un caso que se repita, ¿no? Cada caso es diferente, cada caso, o sea, yo utilizo la base, pero de ahí va saliendo. Por ejemplo, a una persona le sale la parte emocional, en otra persona le puede salir la parte energética, y así. Porque cada uno es un mundo diferente, y las flores Claro. totalmente diferentes, los compuestos, todo, todo, todo. Los remedios Entonces cuánticos. decías, genial. Entonces decías que en una sesión de terapia aproximadamente te lleva una hora, hora y media, digamos, de pronto. Y después tú en ese momento realizas
el frasquito que les mandas o lo realizas después? ¿Cómo haces esta parte del remedio, digamos, que tú nos mostraste de las gotitas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuánto tiempo, cuántas sesiones puede llegar a tomar una persona? ¿Tienes más o menos aproximado o igual depende de cada caso? Ya, cuando es de manera presencial, ya le tengo ya diagnosticada al paciente, ¿sí? Yo preparo el remedio floral. Le digo que me espere un momentito, ese rato le preparo y pongo la información cuántica de las flores que me salen, ¿ya? Eso cuando es presencial. Cuando es a distancia, ¿sí? Yo ya le tengo hecho, ya me conecto con la persona, o cuando la persona dice, no puedo llegar a tu consultorio, nos podemos encontrar en un café, con todo gusto. Yo voy a un café porque también les gusta lugares así donde haya gente, o sea, hay diferentes tipos de pacientes. Yo voy ya con el remedio floral preparado, porque yo ya le hice el diagnóstico a distancia. Voy, le indico el diagnóstico, todo lo que tiene, que nomás se siente, todo, y le entrego yo el remedio floral. Y yo le indico qué tratamiento hay que hacer y yo estoy pendiente del paciente todos los días durante el tratamiento. Un tratamiento puede durar 15 días, puede durar 21 días, puede durar 27 días, depende de lo que me salga en el diagnóstico, en el testeo. ¿Cuántas sesiones? Eso también depende. Puede ser una sesión, puede ser dos, a veces tres, a veces tienen 6 sesiones. O también hay pacientes que, por ejemplo, ya terminaron sus sesiones, ¿sí? Y vuelve después de un tiempo, pero ya es por otro motivo. Por ejemplo, falleció alguna persona, está atravesando un duelo. Entonces viene donde mí para tratar en cambio temas de duelo, tristeza, depresión, ciertas cosas. Pero cuando me sale, por ejemplo, un tema, por ejemplo, es una depresión, ¿sí? Puede ser una sesión, 2 o 3 sesiones. Depende de lo que salga. Ya la persona se va sintiendo bien y ya, y se va feliz. Interesante. Entonces va a depender, digamos que para que la gente más o menos lo tenga en cuenta, este tratamiento tiene un inicio, pero no es como que cuando se acaba la sesión ya se acabó en realidad todo el tratamiento. Se realiza un seguimiento porque en realidad yo creo que tiene bastante que ver con el hecho de que pues llevamos mucho tiempo en el planeta, hay muchas cosas cargadas y como deshacerse o reconstruir o redefinir todos estos problemas, estos inconvenientes, no se los puede realizar en una sesión nada más, ¿no? Creo que es muy importante lo que tú nos mencionas sobre el seguimiento, sobre el tiempo que toma, que puede llevar de 15 días a un mes incluso, pero lo importante es que se va a tratar la raíz de los problemas, como tú nos decías, ¿no? Se Sí, puede, totalmente. como tú, bueno, y si es que hablamos, bueno, ya de la parte de la raíz, no hablamos también de los ancestros, es decir, puede ser la raíz aquí mía, adentro mío de mi corazón, de pronto de las cosas que viví, yo personalmente, pero hay raíces generacionales y que tú también puedes ver. Sí, por ejemplo, sí se puede ver. Por eso, esto por lo general sí ya viene por decir en la segunda o tercera sesión. Por ejemplo, me ha pasado también, ya un paciente ya tenía tema de levadura candidiasis, ya. Entonces yo ya le mandaba el tratamiento, ya sanaba, entonces ya no tenía ansiedad y sanaba muchas otras cosas más. ¿Qué pasaba? Que otra vez volvía el tema de la levadura candidiasis y otra vez volvía. Entonces ya en una segunda o tercera sesión, cuando ya la diagnosticaba. Entonces yo ya veía que, por ejemplo, venía del linaje materno, suponiendo, ¿ya? De una bisabuela que tuvo este problema de levadura, candidiasis. Entonces, así ya no esté viva la persona, queda la información en el mundo holográfico. Entonces, ¿qué es lo que hago yo?
lo que hago es testear por ejemplo, a la bisabuela, ya que tuvo la levadura. Le testeo a la bisabuela, ¿sí? Como Ya. que fue en el tiempo presente. Entonces, al paciente le hago una sanación, le traigo el mismo remedio floral como que es para la bisabuela, ¿sí? Y hace la sanación, va tomando el tratamiento el paciente. Wow. Entonces, ahí es lo que se desprograma. Este tema de la levadura, ¿por qué? Porque esto lleva en la epigenética, la información en el ADN, que hace que nuevamente salga esta molestia, ¿sí? Porque la levadura es un hongo. Entonces, ahí es lo que el paciente ya sana completamente. Y ya no hay este tema. Este es un caso. Otro caso, por ejemplo, la persona tiende a tener me pasó con un paciente que en cambio tenía una depresión muy fuerte y tenía tendencia al suicidio y pensaba en matarse, ¿ya? Le hice un testeo y me sale que al abuelo lo mataron. Le testé al abuelo y salía miedo y que quería matarse, pero con una pistola, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y quería morirse, pero antes de que lo maten, él quería matarse, pero no, o sea, lo mataron. Resulta que esta Wow. sensación que tuvo en ese momento el abuelo, todo eso, pasó en el ADN, en la epigenética, al paciente, un joven de 24 años. Entonces, se le hizo la sanación igual del abuelo al abuelo a través de él y ya no tiene pensamientos suicidas. Él mismo dijo, sí, a él lo mataron, porque la mamá de él dijo, sí, pero si a mi suegro lo mataron. Entonces, sí, eso es lo que salió. Entonces, al ir sanando esa angustia, ese tema de matarse y todo eso, ya no tenía. Y sanó. Eso, en cambio, es una parte emocional. Hay temas karmáticos también, que se hace desprogramación. Todo eso se va viendo. Todo. Entonces, muchas cosas vienen de ancestros. Yo digo por experiencia, se va sanando del linaje paterno, qué hubo, qué pasó, linaje materno, igual, parte emocional, energética, todo, y ciertos bloqueos también. Wow, qué interesante. Claro, lo que tú decías, a veces, podemos tener algún tipo de circunstancia que sea más heredada, ¿no? Y poder irse hacia atrás, hacia la raíz de la situación, como tú nos acabas de explicar en este ejemplo, que en realidad me ha impactado mucho, poder tener un testimonio de una persona para esa persona y también para su familia fue muy importante el aporte que tú pudiste hacer eh, para su vida, ¿no? Entonces, esta parte me ha encantado. Y bueno, ya casi estamos yéndonos al final de nuestro programa. Eh, antes de cortar, me gustaría que nos expliques un poquito dónde estás, en qué ciudad estás, cómo las personas te pueden encontrar, si de pronto tú tienes redes sociales, cómo se podrían contactar contigo para una sesión directamente individual contigo, Heidi. Ya, claro, con todo gusto. A mí me pueden encontrar primero al WhatsApp, al 096-37-44-394 para concretar una cita. También en las redes sociales, en Instagram, kinesiologiacuántica.heidileón, igual en el Facebook también, kinesiologiacuántica.heidileón. Ahí me pueden encontrar. Y con todo gusto estoy a las órdenes para ayudarles. Sí, 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 de verdad que la parte de la sanación cuántica, que yo he tenido un poco de acercamiento aquí dentro de los programas, es bastante interesante porque parece al inicio como si no pasara nada, pero en realidad quienes trabajan con esta energía saben que pasan muchísimas cosas, que estamos conectados, que todos somos energía y en realidad poder acceder a este tipo de tratamientos, este tipo de oportunidades para complementar nuestra salud es es impresionante que llegue a nuestras vidas y hay que agradecerlo porque en realidad gracias a la tecnología, a nuestros días, pues podemos acceder a esta difusión. Así que
Querida Heidi, muchísimas gracias. Antes de despedirnos del programa, me gustaría que nos ayudes, que nos compartas algún consejo, algún mensaje para la audiencia que se ha conectado esta noche por nuestro canal de Facebook en Radio Evolución Comunitaria RFG y que, bueno, estén ansiosos de escuchar ese mensaje que nos puedas entregar. Ya, muchas gracias, mi querida Stephanie, por esta invitación y que por este medio, en esta radio, se pueda impartir esta sanación cuántica para para las personas que lo requieran. Y esto para mí es salvar vidas, ayudar a personas y hacerlo con mucho amor. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Estoy súper encantada y cualquier inquietud, estoy a las órdenes. Estoy para servirles. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias a ti por estar en esta noche junto a nosotros en Terapias Alternativas. Las puertas están abiertas igual para ti en una próxima ocasión. Si deseas regresar, podemos profundizar en algunas cosas más. Igual para las personas que nos escucharon el día de hoy, si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden dejar abajo en los comentarios de esta transmisión. Y con gusto le haremos saber a Heidi y también con gusto de pronto en otra próxima entrevista que nos podamos contar, pues de pronto las podremos resolver. Como ya saben, Heidi tiene sus redes sociales, allá pueden ustedes acudir y también con nosotros, pues en Evolución Radio Comunitaria pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. El programa se queda grabado aquí en nuestra página de Facebook, sin embargo, también lo podrán ver por diferido en nuestra página de YouTube. Así que muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias, Heidi. Muchas gracias a las radios que nos retransmiten como siempre. Y los esperamos el próximo lunes, de nuevo 8 de la noche, en su programa Terapias Alternativas. Muchísimas gracias. Buena noche. Muchas gracias, mi querida Stephanie.